1991, la historia tiene prisa. La reforma del Estado en México, cuyo ritmo se acelera en los últimos 3 años, comienza a dar resultados. Por primera vez en la historia, las finanzas del gobierno federal son sanas y robustas. Se produce lo que los expertos llaman un superávit, que significa que el gobierno gasta menos de lo que ingresa, un ancla esencial en el proceso de estabilidad. En 1988 el pago de los intereses de la deuda consumía 18% del Producto Nacional. En 1991 la carga se reduce a menos del 6% del producto y se espera que en 1992 sea de un 4%. La economía ha crecido y por tanto la proporción de la carga de la deuda en el conjunto ha disminuido. En 1988 los intereses de la deuda se llevaban 44 centavos de cada peso del presupuesto federal. En 1991 bajó a 21 centavos de cada peso y en 1992 será 16 centavos. La deuda interna del gobierno se redujo en casi 30 billones de pesos, un 12%. Esto permite bajar las tasas de interés. El costo del dinero oscila a principios del año entre el 27 y el 30% y 12 meses después ha bajado a menos del 20%. Las reservas de divisas del Banco de México, que en 1988 alcanzaban apenas los 6,000 millones de dólares, se multiplican casi por 3 en 3 años y a fines de 91 llegan a más de 17,000 millones de dólares. La economía en su conjunto, que en 1988 creció en 1.5%, se expande en este año a un ritmo de casi 5%. En 1988 la totalidad del sistema financiero bancario pertenecía al gobierno. En 1991 el 80% del sistema ha vuelto a manos del sector privado mediante la venta de 9 bancos: Multibanco Mercantil, Banpaís, Cremi, Confía, Banco de Oriente, Bancrecer, Banamex, Bancomer y BCH. De 1982 al 88, los ingresos que recibe el gobierno por la venta de empresas paraestatales no superaban los 8 billones de pesos. Entre 1989 y 1991, el gobierno obtiene cerca de 40 billones por la privatización. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores crece en un 100%, lo cual prueba la confianza que inversionistas mexicanos y extranjeros tienen en la perspectiva del país. El mercado de capitales se consolida como alternativa de financiamiento para empresas que se modernizan. En 1991, 28 empresas colocan por primera vez parte de sus acciones en la bolsa, destacando 3 grandes operaciones. La venta de acciones de Teléfonos de México en más de 20 países reditúa al gobierno federal 1.700 millones de dólares. Grupo Televisa coloca hasta el 23% de su capital en la bolsa mexicana y en mercados de Estados Unidos y Europa. El grupo Videovisa vende en bolsa el 30% de sus acciones. En conjunto, las empresas mexicanas que acuden a los mercados de capitales logran apoyos financieros por 4.100 millones de dólares. Claramente, México ha dejado de ser un riesgo para los inversionistas internacionales y el país, a través de sus empresas públicas y privadas, retorna con fuerza a las corrientes internacionales de préstamos, deuda e inversiones. 1991. La historia tiene prisa. México moderniza sus relaciones comerciales. En septiembre, el presidente Salinas de Gortari firma en Santiago de Chile los documentos que hacen posible un acuerdo de libre comercio con Chile, acuerdo que entrará en vigor a partir del primer día del 92. De esta manera, el arancel máximo al comercio entre México y Chile será del 10% para ir disminuyendo a 0 en 1998. México inicia negociaciones con Venezuela y Colombia para establecer un área de libre comercio trinacional y en breve estará listo un acuerdo de libre comercio entre México y Costa Rica. México prosigue las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para formar una zona de libre comercio en Norteamérica. A mediados del año, el Congreso de los Estados Unidos otorga al presidente Bush la autoridad conocida como Fast Track, que le permite negociar con mayor velocidad el tratado con México. En diciembre, los presidentes Bush y Salinas se reúnen en Campo David para dar impulso al proceso. El tratado va, afirma el presidente de México. Un problema de casi 80 años encuentra solución en una noche. El gobierno requisa el puerto de Veracruz, en donde el movimiento de mercancías se ha convertido en fuente de corrupción, explotación, ineficiencia y robo.
De un día para otro desaparecen las mafias sindicales que manejan el puerto como botín gremial. 3 empresas privadas reemplazan a los sindicatos en las maniobras de carga y descarga, dando inicio a la privatización de los puertos en México. Un conflicto entre narcotraficantes dentro de la cárcel de Matamoros ilustra dramáticamente el poderío del negocio de la droga. Bandas rivales se enfrentan dentro del penal que ellos controlan y como resultado 18 personas pierden la vida. A fines del año, el tema de la droga provoca un choque entre fuerzas del ejército y agentes de la Policía Judicial Federal que coinciden en el llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en donde ha aterrizado una avioneta procedente de Colombia y presumiblemente cargada con cocaína. En la oscuridad de la noche se desata una balacera que se prolonga hasta el alba. Con las primeras luces se descubre que 7 agentes federales han muerto. Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sientan a soldados en el banquillo. El jefe de la 26ª Zona Militar es relevado de su cargo, lo mismo que el procurador de averiguaciones de la Procuraduría General. La Comisión de Derechos Humanos concluye que militares de alta graduación, entre ellos 2 generales, violaron normas de la legislación civil y militar. Rostro de la noticia en 1991. Abel Quesada muere a los 70 años de edad. Coloca su talento como dibujante al servicio de un trabajo periodístico que lo distingue y lo hace popular y respetado. Autor de tiras cómicas y más tarde cartonista en los periódicos Excelsior y Novedades, Abel Quesada comenta con ironía incisiva y buen humor los absurdos de la vida humana. Viajero constante y trabajador tenaz, Abel Quesada marca un estilo en la caricatura periodística de México. El problema de la contaminación alcanza niveles de angustia para los habitantes del Valle de México. A grandes males, grandes remedios. El gobierno federal clausura las operaciones de la refinería de Azcapotzalco, cuyas chimeneas al norte de la ciudad envenenan el aire. La salud tiene un precio. Cerrar la planta cuesta $500 millones y el desempleo a más de 4,000 trabajadores. Se ponen en marcha inversiones cuantiosas para fabricar gasolinas con menor contenido de plomos y de azufre para hacer más tolerable el aire que respiran 20 millones de mexicanos. La presión de grupos ecologistas de México y los Estados Unidos consigue del gobierno medidas de fondo para proteger a los delfines que bajo ciertos mecanismos de la pesca de atunes mueren sofocados en medio de las redes que escarban las profundidades de los mares. México ingresa a la Convención Internacional que protege especies en peligro y da pasos firmes para cuidar a la tortuga, amenazada por la ignorancia o la codicia de aquellos que hacen negocio con su carne y caparazón. Un edificio de oficinas se convierte en antorcha. El condominio Miravalle de la Ciudad de México arde durante horas y es el peor incendio que ha visto la capital del país. A pesar del esfuerzo de los bomberos y los pilotos de helicópteros que a riesgo de sus vidas salvan las de otros, 18 personas mueren en la hornaza. Las investigaciones revelan deficiencias en el sistema contrafuego en el rascacielos de 17 pisos. Medio centenar de peregrinos pierden la vida en una avalancha humana en el santuario de Chalma, en el Estado de México. Muchos resultan aplastados cuando 2 grupos de romeros intentan penetrar al atrio de la iglesia, cuyos accesos se encuentran prácticamente bloqueados por vendedores ambulantes. Fieles devotos que acuden al Santo Señor de Chalma en el inicio de la Cuaresma son empujados por la multitud en una tragedia tan dolorosa como innecesaria. Un mejor sistema para controlar la aglomeración la hubiera evitado fácilmente. Bello rostro de la noticia en 1991. Lupita Jones nace en Mexicali y 20 años después alcanza el título de señorita Universo. Llama la atención al declarar en el concurso que el principal objetivo de México es el Tratado de Libre Comercio. Por ello, además de Miss Universo, algunos la bautizan como la señorita TLC. Además de la admiración de todos, Lupita Jones recibe en premio a su hermosura $250,000. No está mal. 1991, la historia tiene prisa. Para una nueva época, revista semanal de información sobre los principales asuntos de la vida en México y el mundo. Con formato moderno, respetuosa, con escrúpulos por la precisión en el dato y alejada de opiniones sesgadas, el semanario busca desde el mes de junio ocupar un sitio en la oferta periodística mexicana.